Estás escuchando Código Futuro. ¿Cómo va? Soy Gasti Lobo y este es un nuevo episodio de Código Futuro y esta vez con un estudiante del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que ya está en la final de un concurso auspiciado por la NASA. Él es Facundo Di Toro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Gastón? Muchas gracias. Bienvenido, Facu. Presentate nomás, ¿qué edad tenés? ¿Qué estudiás? Bueno, yo soy Facundo Di Toro, tengo 22 años y estoy actualmente en tercer año de la carrera de Ingeniería Electrónica. Ujú. ¿Y vos te presentaste a un concurso? ¿Cómo llegaste a esto con la NASA? Mirá, vino un compañero mío de mi carrera que vino un día y me dijo, che, mirá, estamos juntando un equipo para esta competencia de la que yo ya había escuchado y como que al principio la dudaba, ¿viste? Porque sé, va a ser mucho trabajo, pero después me puse a pensar y dije, esto si llega a salir bien, va a ser una recontra experiencia en la que voy a aprender un montón. Terminé diciendo, bueno, dale, vamos para adelante. ¿Y se complicó o venía más o menos de la mano con lo que estabas estudiando? O sea, sí, viene de la mano con lo que estoy estudiando y está bueno porque es como una oportunidad para meter mano, digamos, y aprender un poco más de la práctica, pero sí, obviamente, se complicó. Estas cosas siempre se complican, nunca andan bien las cosas a la primera. Es más, justamente ayer que estábamos terminando de dar los últimos detalles, de repente no andaba nada y tuvimos que ponernos ahí a No. solucionar problemas. No andaba nada y ustedes están ya en la final. Claro, no, igual pudimos solucionar todo por suerte, pero de repente se rompió todo y fue un momento estresante. Ahora vamos a entender en qué consiste esto que estamos hablando. Dale, dale, obvio. Nada, te comento la idea de la competencia. Primero la competencia se llama CANSAT, porque es CAN de lata, porque tiene que ser un mini satélite, de supuestamente el tamaño de una lata, en realidad es un poco más grande que una lata, y bueno, SAT de satélite. O sea, la idea es armar un satélite en miniatura, que la competencia se encarga de lanzarlo a 725 metros de altura, y la idea es que ellos lo liberan a esa altura y el satélite tiene que caer y mientras cae tiene que poder medir temperatura, presión, tiene que grabar, tiene que medir muchos parámetros y poder enviarlos por radio, digamos, mientras cae. Y a los 100 metros de altura tiene que abrir un paracaídas, desplegarse una parte del satélite y tiene que aterrizar sano y no se tiene que dañar ni el satélite ni un huevo que lleva adentro como carga, simulando una carga sensible, digamos. Claro, esto de la simulación, o sea, es un prototipo. ¿Qué función debería cumplir el satélite si fuera a escala real? Claro, digamos, la idea, o sea, un satélite en general como que puede cumplir un montón de distintas funcionalidades. Este satélite como que no cumple ninguna función per se, digamos, específica. La idea de la competencia es que nosotros podamos simular todos los problemas a los que se debería enfrentar un satélite que se ponga en órbita y luego deba volver a Tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos que simular un escudo de calor que simularía el satélite entrando en la atmósfera de la Tierra, viste que se prende en fuego muchas veces por la fricción con el aire. Tenemos que simular todos los problemas que podríamos tener de vibraciones. Por ejemplo, este tipo de proyectos se imponen a muchas vibraciones, a mucha temperatura, y nosotros nos tenemos que asegurar de que todos los sistemas del satélite puedan soportar estas condiciones que son tan complejas. ¿Y cómo fueron esos pasos para soportar, por ejemplo, la temperatura del calor? Porque tengo entendido que durante 2 horas metieron el satélite en un horno a 60 grados. Sí, exactamente, ese era uno de los requisitos que te daba la competencia porque te decían, bueno, tipo, asegúrate de que puedas pasar todas estas pruebas porque para eso ni vengas. Sí, nosotros tuvimos que asegurarnos de que todos los materiales que usemos puedan soportar temperaturas de 60 grados, puedan soportar vibraciones, fuerzas de gravedad. Por ejemplo, te doy un problema que sé que tuvieron en años anteriores o en competencias de este estilo. Es muy fácil que con la fuerza de gravedad que sufre el satélite cuando se lanza, se desconecten los cables de toda la electrónica, digamos. O sea, los cables se cortan, se separan de las placas. Es algo que tiene muchos problemas de hardware que son difíciles de superar, digamos. ¿Y cómo lo solucionaron? Y a partir de probar, investigar, hay distintos tipos de conectores que se suelen utilizar para estas cosas. Investigamos que todos los componentes que utilicemos fueran diseñados para soportar la temperatura de los 60 grados. Por ejemplo, las baterías. Las baterías es muy difícil que aguanten bien los 60 grados y que duren en esas condiciones. Por ejemplo, una batería que supuestamente normalmente dura 3 horas, estando a 60 grados, tal vez te dura 3 veces menos. Ujú. ¿Y qué testeos realizaron además de este del de 60 grados? Por ejemplo, para el Tuvimos de que poner vibraciones. Claro, exactamente, sí. Tuvimos que
ponerlo en un horno a 60 grados por 2 horas. Tuvimos que hacer un testeo de vibraciones en el que usamos una lijadora automática, pusimos porque para eso vibra, colocamos el satélite encima de eso, lo agarramos firmemente y lo hicimos vibrar. También tuvimos que hacer pruebas de vacío, o sea, teníamos que simular, o sea, usamos una cámara de vacío en la que la diseñamos nosotros en la facultad y simulamos distintas presiones del sensor. Todo esto, obviamente, durante todos estos testeos, nosotros deberíamos estar midiendo los datos que medían los sensores dentro del satélite y recibirlos en una computadora. Y, por ejemplo, en el testeo de presión medíamos la presión que se medía dentro del satélite y con esto se puede calcular la altura. Y nosotros veíamos cómo varía la altura a medida que disminuía la presión. Y también hicimos un testeo de caída, que básicamente te hacían tirar el satélite desde 60 centímetros de altura colgado de una soga para simular la fuerza que se ejercería sobre el satélite cuando se abre el paracaídas, digamos. ¿Y es muy distinto entre ese primer satélite que hicieron al de ahora que está en la final? Recontra. No, igual ese satélite con el que hicimos las pruebas es con el que estamos ahora en la final. Pero sí, claramente el satélite pasó por muchos procesos de diseño y un montón de cambios. Muchos también relacionados, por ejemplo, con el peso, porque otro de los requerimientos muy difíciles de cumplir que tiene esta competencia es el peso, porque obviamente siempre hay muchos problemas de peso en la industria espacial, porque cuando se tiene que mandar una carga al espacio, es muy difícil poder enviar mucho peso en el poco espacio que se tiene y la fuerza que pueden tener los motores que deben hacer despegar el cohete. Por ejemplo, nosotros, el requerimiento que nos da la competencia es que tiene que pesar menos de 900 gramos. Si te pasás de los 900 gramos te descuentan puntos, y si te pasás de los 1000 gramos, o sea, 1 kilo, ya directamente no te lo hacen volar. Y nosotros habíamos impreso las piezas en 3D del cohete, por ejemplo, y muchas piezas en un principio vos haces los cálculos y decís, no, va a pesar más o menos tanto, y de repente, la primera vez que armamos el cohete el satélite, nos enteramos de que pesaba 1500 gramos. Estábamos en las últimas, digamos, entonces ahí tuvimos que empezar a rediseñar las piezas, bajar peso de un lado, del otro. Por ejemplo, parece una pavada, pero un pedazo de cable que conecta distintas partes del satélite, o sea, teníamos que cortar todos los cables en la medida perfecta, porque un pedazo de cable en la suma de varios cables te puede terminar sumando, no sé, 20 gramos, 30 gramos, que hacen la diferencia. Tengo entendido que de lo último en tecnología que se utiliza para llevar y traer al espacio es de la empresa Starlink. ¿Tiene algo de relación o de influencia el satélite este? No, en principio no. No es ninguno de los sponsors, digamos, SpaceX o Starlink no es sponsor de esta competencia ni está relacionado, pero sí hay muchas entidades que están relacionadas a la industria que están metidas en esta competencia y son apoyo, dan aval a la competencia, como por ejemplo la NASA o la American Astronautical Society. Y lo que nosotros tenemos entendido es que esto te da mucha visibilidad, porque hay muchas empresas, principalmente estadounidenses, que tienen el foco puesto en este tipo de industria y van a poner su mirada en la competencia, y si se llega a ganar o obtener una buena puntuación, digamos, en la competencia, sería un punto de vista muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, ustedes no ganarían dinero, pero ¿qué ganarían en caso de ser los ganadores? Primero, experiencia, más que nada lo que se aprende de estar participando, que obviamente se obtiene por más que no ganemos. Y segundo es el reconocimiento, ¿no? Justamente de que entras en el radar de muchas de estas empresas que están en la industria. ¿Y qué presupuesto tenían para realizar esto? Ok, la competencia te pone una limitación de presupuesto. O sea, ellos te dicen no puedes gastar más de $1000, o sea, si gastas más de $1000 en total en el armado del proyecto, o sea, es como que es un requerimiento que obviamente igual es muy difícil de corroborar, ¿no? Pero nosotros en sí tampoco teníamos ese presupuesto directamente para empezar. Nosotros conseguimos sponsors para la competencia. Nos estuvieron ayudando ArcelorMittal, Sindar, y nos ayudó también la empresa Total Energies, que nos ayudaron para primero poder costear los componentes que usamos para el proyecto, y también obviamente parte del viaje para que podamos viajar todos los participantes. Pero sí, en principio muchas cosas también usamos las instalaciones de la facultad, por ejemplo, para las impresiones en 3D. Tenemos impresoras en la facultad que usamos, y digamos eso no nos salió plata, pero sí tuvimos que comprar muchos componentes y diversas cosas que terminan sumando al costo.
Yo estimo que en total, o sea, teniendo en cuenta todo lo que gastamos para prototipar y cosas que se nos rompieron, habremos gastado alrededor de $600. Em, pero digamos como que el proyecto, si no se nos hubiera roto nada y todo lo que tendríamos que comprar, saldría eso tipo $500 por ahí. ¿Y cuál fue el mayor desafío que tuvieron que enfrentar? Uf, hubo muchos, hubo muchos. Fue muy difícil la parte de la integración, es decir, o sea, nosotros tenemos distintos equipos, ¿no? Obviamente hay un equipo que se encarga de la mecánica, yo estoy en el equipo de la electrónica, hay parte de software, parte de hardware. Fue muy difícil el día que tuvimos que integrar todo, porque los mecánicos habían diseñado la estructura y habían dejado el espacio para que nosotros pongamos, digamos, la placa con todos los componentes de la electrónica. Y ese día fue muy difícil porque siempre obviamente surgen problemas, ¿no? Que esto lo habíamos pensado hacer de esta forma, pero no se puede porque el resorte se choca con un pedazo del componente y esto no anda bien y si vibra mucho se va a romper. Eso fue muy difícil. Digamos, hubo un día en el que teníamos que hacer estos testeos que hablamos antes. Me acuerdo que fue un miércoles y nosotros dijimos, bueno, nos juntamos el miércoles a la mañana, juntamos todo, tipo, no sé, 2 horas y hacemos los 4 testeos que teníamos que hacer ese mismo día. Nos juntamos a la mañana para empezar a armar todo y de repente eran las 8 de la noche y recién estábamos empezando a hacer el primer testeo porque tardamos un montón en armar todo. Y después otra situación que fue muy complicada fue que en un momento la electrónica se nos quemó absolutamente todo. Tipo, todos los sensores se nos habían quemado. Estábamos probando ciertas cosas y justamente por un problema de esto que te digo de los cables y de los conectores que son difíciles de solucionar, se soltó un cable que no se tendría que haber soltado y tocó una parte de la electrónica, digamos, que no tendría que haber tocado y se quemó todo, los sensores dejaron de andar todos y ahí tipo tuvimos que cambiar todo y el problema era que nosotros no sabíamos qué era lo que sí se había quemado y lo que no. Entonces de repente cuando empezamos a cambiar una cosa a la otra, como que había ciertas cosas que no andaban y no sabíamos dónde estaba el problema, porque es muy difícil a veces darse cuenta cuál es el causante del problema. Y eso Claro. fue otra situación difícil, pero que la terminamos solucionando. ¿Y hubo utilización de la inteligencia artificial? Eh, sí, o sea, la forma en la que nosotros usamos la inteligencia artificial es por ahí, digamos, a preguntarle a ChatGPT ciertas cuestiones de, no sé, tenemos un problema de software y, no sé, agarramos y le preguntamos a ChatGPT, che, esto no me está funcionando, tipo, ¿por qué puedo estar teniendo este error? ¿Qué es lo que está andando mal? Y eso siempre es una mano que es recontra útil. ¿Y cómo es el proceso creativo? Eh, bueno, primero nosotros teníamos obviamente la inspiración de lo que se había hecho ya el Instituto Tecnológico de Buenos Aires había enviado un equipo hace 2 años a participar en esta competencia. Habíamos tenido la inspiración de lo que fue la competencia en ese año, que obviamente es distinta, justamente se modifica un poco la competencia para que no se copien de lo que fue de años anteriores. Eh, pero en general, simplemente nosotros teníamos reuniones todas las semanas y nosotros tenemos obviamente una guía de la misión que nos da la competencia que tenemos que cumplir y empezamos a utilizar los conocimientos que nosotros tenemos de la facultad para empezar a decir, bueno, necesitamos cumplir con esta cosa. Por ejemplo, la competencia nos pide que se envíen datos de todo lo que miden los sensores cada un segundo. Bueno, necesitamos un cerebro, digamos, de la electrónica que pueda funcionar a tal velocidad. Cada un segundo no es muy rápido, entonces podemos usar un componente no tan rápido, puede funcionar dentro de todo lento y como que uno va viendo los requerimientos que necesita ir cumpliendo y busca básicamente el componente que sea más barato y que funcione lo mejor posible para los requerimientos que necesita cumplir sin ser overkill, digamos, o que se compre algo más caro de lo que se necesita. ¿Y después cómo te vas actualizando en este sentido? Eh, es muy complicado. Estas cosas se obtienen de la experiencia porque obviamente cuando uno se pone a hacer este tipo de proyectos, no todo lo que estudió en la facultad le sirve, porque, por ejemplo, uno tiene que elegir un sensor y a priori como que no sabe cuál es el sensor que sirve para lo que uno tiene que hacer, porque vos vas a buscar un sensor de presión, por ejemplo, y hay infinitos sensores de presión en el mercado, obviamente no en Argentina. Eso fue otro factor muy, muy decisivo en la mayoría de las decisiones, el tema de la disponibilidad de los componentes en Argentina. Entonces uno empieza a buscar en internet
dice, bueno, necesito un sensor que cumpla con estas características y hay diversas páginas que uno entra a lo que se llama la hoja de datos, por ejemplo, del componente y empiezas a buscar, bueno, este no me sirve, este sí, pero sale muy caro o no lo podemos conseguir acá y termina eligiendo uno lo que puede conseguir, digamos, y que cumple más o menos con los requerimientos que uno tiene. Obviamente, en el caso de que fuese un proyecto de mayor escala o que fuese algo más decisivo, todos estos componentes se pueden decidir exactamente qué es lo que se necesita y en todo caso comprarlos desde afuera, ¿no? Pero en el caso de que nosotros teníamos no tan alto presupuesto y poco tiempo para hacer el proyecto andar, en muchos casos terminamos comprando simplemente los componentes que podríamos conseguir en Argentina. ¿Y hay algún componente que que por lógica no esté en Argentina, que no haya estado o que esté afuera y sea muy caro y tuvieron que implementar, hagámoslo pero bien argentino, en donde tuvieron que hacerlo manualmente? ¿Sabes que sí? Hay un ejemplo, pero exactamente de esto que decís. No sé si sabes lo que es un tubo pitot. El tubo pitot básicamente es lo que se usa en los aviones para medir la velocidad de los aviones. Porque, ¿qué pasa? No se puede medir con un simple velocímetro, porque cuando se está en el aire es como que la velocidad del aire es distinta, depende mucho de la presión a la que se encuentre. Entonces no se puede medir normalmente como se hace con un velocímetro porque daría valores errados, básicamente. Y el tubo pitot lo que es como un tubo, usa dos tubos y mide como presión diferencial, o sea, mide la diferencia de la presión de lo que ejerce el viento sobre un tubo y la presión estática del aire, digamos. No sé si estoy entrando en mucho detalle técnico, No, pero la no, cuestión, pero va. ok, la cuestión es que podíamos conseguir el sensor que mide como la diferencia de la presión, pero necesitábamos comprar el tubo en sí, que no se conseguía en Argentina. O sea, en Argentina lo que podíamos conseguir era un repuesto de un tubo que se usa para aviones, que está hecho todo de metal, es muy grande para lo que nosotros necesitamos, era muy pesado, no nos servía y encima salía un montón de plata. Si vos entrabas por Amazon, podías conseguir una opción que te vendían el tubo junto con el sensor y salía, digamos, no sé, 50, $60. Eh, pero ¿cómo hacíamos nosotros para asegurarnos de que eso nos llegue? No teníamos mucha forma de comprarlo. Entonces dijimos, bueno, tenemos que solucionar el problema. Podemos conseguir el sensor, pero no tenemos el tubo. Y lo que terminamos haciendo fue agarrar un cable, digamos, un pedazo de cable grueso, y cortamos el cable y le sacamos de adentro todo el cobre para que quede solamente el recubrimiento del cable vacío por dentro. Entonces eso nos servía como tubo para que pueda llegar el viento hacia el sensor, porque el sensor tiene que estar adentro del satélite, pero el tubo tiene que apuntar en la dirección en la que se mueve el satélite y tiene que estar del lado de afuera, digamos. O sea que Usando un pedazo de cable pudimos solucionar el problema. en vez de gastar $50, ¿cuánto gastaron en hacer eso? Y nada, porque agarramos un cable que nos proveía la facultad, pero o sea, fue un pedazo de cable de 5 centímetros, digamos, no, o sea, es como virtualmente gratis, porque todo el mundo tiene un pedazo de cable en algún lado. O sea que inventaron algo. Inventamos algo, exactamente. Che, ¿y con la facultad cómo hacen? ¿Siguen a la par? Uf, eso es un tema muy complicado. Mirá, la verdad es que nosotros, por estar haciendo este proyecto, estamos dejando un montón de materias de lado, digamos. Al menos estudiar ingeniería electrónica o en realidad cualquier ingeniería en el ITBA es un trabajo de 24 horas. La verdad es que normalmente yo no tengo descanso, incluso los fines de semana estoy todo el día estudiando. Y ahora por estarle dedicando mucho tiempo a esta competencia, la verdad es que algunas materias las estoy dejando medio de lado. Es más, mientras estamos en la competencia nos perdemos parciales que después llegamos y los tenemos que rendir. Y es más, llegamos y a la otra semana tenemos que rendir todas las materias. Y la verdad es que estamos un poco atrasados en ese sentido. Pero bueno, siempre se puede solucionar eso. O sea, te dedicás el día que estemos allá, vamos a estar estudiando, también seguramente dedicándole tiempo a las otras materias, pero obviamente no le estoy dedicando el mismo tiempo que normalmente le suelo dedicar por estarle dedicando tiempo a la competencia. Pero bueno, es lo que yo siempre digo, que esta experiencia que nos está sumando es algo inigualable y me parece que vale muchísimo la pena de dejar un poquito de lado las materias de la facultad por esto que me da un aprendizaje que es insuperable por cualquier materia. Ahora, decís que los fines de semana estás estudiando, pero en algún momento tenés un tiempo libre y si es así, ¿qué haces en esos tiempos libres? Y bueno, uno trata de tener vida social, ¿no? A veces es complicado. Yo tengo una novia, trato de todo el tiempo que pueda. Igual mi novia, por suerte, estudia en la misma facultad que yo y eso facilita un poco las cosas. Em,
pero obviamente trato de juntarme con amigos, a veces salir a comer, también entrenar. Justamente este cuatrimestre por todo esto se complicó un montón el tema de entrenar. Yo por ahí normalmente estando en la facultad trato de entrenar 2 o 3 veces a la semana, pero ahora este cuatrimestre con esta competencia hubo semanas enteras a las que no fui al gimnasio porque digo, estábamos en la facultad haciendo cosas del proyecto y de repente uno piensa, bueno, me voy a quedar, no sé, hasta las 6 de la tarde, pero de repente hay algo que no funciona y bueno, te tenés que quedar hasta que siga andando, porque las cosas nunca andan. O sea, yo no, es más, es completamente normal que tengamos días de 13 horas en la facultad sin ningún recreo, porque por ahí tenemos que estar en el laboratorio haciendo trabajos prácticos o incluso dedicándole tiempo a este proyecto, y hay días en los que llegamos a las 9 de la mañana y nos vamos a las 10 de la noche de la facultad y no salimos del laboratorio más que para ir a comer. Y finalizada la facultad, ¿a qué te querés dedicar? Y a mí me interesa mucho la industria aeroespacial, por eso estoy metido en esto. Ya Ah, desde chiquito siempre supe, por ejemplo, desde que estoy como en tercer año de la secundaria, yo fui a un colegio técnico, supe que me interesaba la ingeniería electrónica y en particular siempre me interesé mucho por la parte física, digamos, de lo que involucra el espacio. Como dice la líder de nuestro equipo, dice, la primera vez que escuché la palabra agujero negro me quedé fascinada. Y la verdad es que es así. Yo en mi casa tengo un montón de libros de cosas relacionadas al espacio y en algún momento dudé estudiar astrofísica, pero bueno, me terminé inclinando por el lado de la electrónica y meterme como en la parte más técnica, digamos, de lo que puede estar relacionado con el espacio. ¿y a qué aspirás? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué me gustaría lograr? A mí también siempre me interesó la idea de tener una startup justamente relacionada con el espacio, sobre todo sabiendo que en este momento están empezando a surgir como las primeras empresas relacionadas con la industria en Argentina. Siento que es el momento adecuado porque no está la industria muy desarrollada, pero ya está empezando a surgir. ¿Por qué está empezando a surgir? Está empezando a surgir porque empiezan a ver más, justamente esto que hablaba, ¿no? Starlink, SpaceX, están empezando a surgir eh, opciones más baratas, digamos, de enviar cosas al espacio. Y justamente está empezando a surgir una industria que yo quiero creer que el día de mañana va a ser accesible para una empresa cualquiera que necesite agarrar y mandar algo al espacio. Justamente se están empezando a abaratar costos. Antes era como que solamente Estados Unidos podía, o Rusia o China podía mandar un, un componente o algo al espacio, y ahora hay empresas argentinas también que envían sus componentes electrónicos, digamos, o sus satélites al espacio. Y ahora sí, ¿en qué podría llegar a ayudar la inteligencia artificial en estos años más o en la economización para tirar los satélites más baratos? Eh, lo que puede ayudar la inteligencia artificial es en el procesado, en realidad. No sé si es una cuestión de que la inteligencia pueda ayudar a que sea más barato, lo que puede ayudar es a que sea mejor, digamos. O sea, la cuestión es que hoy en día eh, los avances que se están teniendo con la inteligencia artificial es básicamente que se puede poner más capacidad de procesamiento en menor cantidad de espacio. Esa es como la gracia. Hoy en día hay muchos eh, componentes electrónicos, digamos, o sea, procesadores como lo que hay adentro de un celular, que están especializados en ser buenos para inteligencia artificial. No sé si habrás escuchado, por ejemplo, que Google en sus celulares, en los Pixel, ponen procesadores que tienen una sección especializada para lo que es la inteligencia artificial. O sea, no es lo mismo tener fuerza de cómputo para resolver problemas matemáticos normales que necesita resolver cualquier computadora, como la fuerza de cómputo que es necesaria para usar una inteligencia artificial. Es una, es como una arquitectura distinta, digamos, que se usa en los procesadores, y poner eso en un chip que va algo al espacio, digamos, puede ayudar a que sea más rápido el procesamiento de datos, pero en sí no sé si es que va a abaratar los costos de lo que va al espacio. ¿Y cómo crees que va a ser el futuro de los satélites? Es muy difícil de decir cómo va a ser el futuro de los satélites. Yo creo que es un futuro brillante. No sé si en principio es como el futuro, porque obviamente también hay una limitación de cuántos satélites se puede poner en órbita, porque en algún momento como que llenas todo el espacio de satélites y es inviable. Pero yo creo que es el,
un paso más hacia el avance de lo que sería la exploración espacial, digamos, ¿no? Porque el hecho de que se pueda ser más barato enviar cosas en órbita también implica que sea más barato enviar cosas a la Luna, probablemente el día de mañana a Marte y probablemente el día de mañana especies interplanetarias, ¿no? Por ahí suena como ciencia ficción, pero es como la forma en la que se dan los pasos para llegar a eso, cada vez estar más cerca. Y en este proyecto que están participando, que de momento, bueno, es regresar un huevo sano y salvo con un prototipo un poquito más grande que una lata, ¿ustedes lo continuarían como para que a futuro sea el satélite argentino? ¿Sabes que nos hacen mucho esta pregunta? Y, o sea, en realidad es lo que te digo antes, ¿no? Este satélite no cumple una función específica. O sea, no es como que sería algo que podría ser puesto en órbita si se hiciera como más complejo y por ahí a mayor escala. Pero en realidad sí, como algo que nosotros quisiéramos continuar, obviamente. Porque si nosotros podemos superar los desafíos que tiene esta competencia, estás superando los desafíos a los que se encontraría cualquier satélite, más allá de que se exponga a diferentes funcionalidades. Entonces sería una cuestión de simplemente como involucrar la circuitería, digamos, necesaria para que el satélite cumpla la función necesaria que sea requerida. Y el resto es como que nosotros ya estamos sabiendo cómo superar los desafíos que involucran enviar un satélite en órbita. Esa es como la gracia de la competencia. ¿Y la NASA está ahí presente mirando o es el nombre que aparece en el concurso? La verdad te digo que no tengo ni idea. O sea, aparece el nombre en el concurso y se queda el aval. Y yo supongo que debe haber gente mirando, digamos. O sea, yo no sé si va a haber un juez que va a ser alguien que trabaja en la NASA y que va a estar ahí buscando contratar gente. La verdad es que no lo sé. Pues tampoco la competencia nos da mucha información sobre eso. ¿Y de los otros proyectos, qué fue lo que más te sorprendió? No sabemos cómo son los otros proyectos, no los vimos. Ah, Nosotros nos vamos a enterar de todo cuando estemos allá. ok, es directo en el concurso. Claro, exactamente. Sí, sí, Ujú. nosotros no podemos ver lo que hacen los otros equipos. ¿Y a quiénes seguís como referentes entonces? ¿Qué te inspira? Y somos mucho nosotros, obviamente tenemos la ayuda de profesores, sabemos, tenemos, primero te digo, la experiencia de los que participaron hace 2 años, hablamos con un chico que nos estuvo mentoreando, digamos, o que nos ayudó a resolver varias dudas que teníamos. Eh, Muchas veces también preguntamos a profesores y muchas veces simplemente nos basamos en nuestra experiencia y hay veces en las que decimos, por ejemplo, esto que te mencioné antes de los cables, que es muy fácil que se corten y los conectores que hay que usar. A veces agarramos y dijimos, bueno, pongamos este conector que tiene que conectar un cable de acá a acá, triplicalo ese cable, cosa de que si se sale uno hay otros dos que pueden estar que no se van a romper. Entonces es como que con eso también te aseguras de que ciertas cosas que podrían fallar no fallen. ¿Y qué cambiarías del sistema educativo actual? Uh, em, yo creo que primero tenemos, al menos me sucede a mí, que es lo que te digo antes, ¿no? De que le tenemos que dedicar demasiado tiempo. Yo estoy 24 horas del día dedicado a la universidad y hay otros sistemas que se usan, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que las carreras son mucho más cortas. Eso me parece quizás un poco más lógico, en el que vos por ahí puedes obtener un grado en bachelor, digamos, de ingeniería, digamos. Acá tardas 6 años, afuera por ahí tardas 3 o 4, y tenés la opción de hacer un máster por el mismo tiempo del que nosotros tenemos un bachelor, digamos, como el grado básico de lo que es ingeniería. O sea, nosotros tardamos 6 años en tener una ingeniería, ellos tardan 6 años en tener ingeniería más máster. Y eso lo logran siendo menos específicos, digamos, en los contenidos que enseñan, y como que vos puedas elegir un poco más en qué te querés especificar. Nosotros como que terminamos aprendiendo un poco de todo, y en parte también esa es la razón por la que se buscan mucho a veces a los ingenieros de Argentina, porque sabemos sobre absolutamente todo. Eh, pero bueno, también tiene sus desventajas de que es muy difícil. Yo te digo, hablo mucho con mis compañeros y a medida que avanza la carrera cada vez es más normal escuchar gente que te dice, che, estoy deprimido por la facultad, o sea, me cuesta mucho juntar energía o ganas y tratar de seguir adelante. Es realmente un proceso que es muy difícil y se ve mucho el sufrimiento en el estudiante. Mm. Eh, por eso es que hay tan poca gente también que termina estudiando este tipo de carreras.
Y eso yo creo que es un punto en contra del sistema educativo actual. Facu, ¿me repetís tu edad? 22 años. Con 22 años estás posicionando a Argentina en una final del mundo. Así que, primero que nada, felicitaciones. Y segundo, me gustaría, por último, que dejes un mensaje en esta cápsula del tiempo para otra persona de 22 años, quizás. Esta cápsula del tiempo le llamamos Código Futuro. Así que, Facundo, ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje yo creo que va relacionado a esto, ¿no? Una persona que esté estudiando en este momento, que probablemente por ahí la esté, como te digo, pasándola mal, sufriendo porque le cuesta seguir con la carrera o no está motivado. Nada, yo a veces logro abstraerme de la situación actual y pensar, es un ratito nomás, y todo lo que estoy aprendiendo el día de mañana va a valer la pena, y siento que me va a hacer un buen profesional y que me va a hacer tener la vida a la que yo aspiro, digamos. Yo siempre quise dedicarme a esto y aprender sobre el tema, y hay que acordarse de eso y abstraerse del momento de estarla pasando mal porque uno tiene un examen, una entrega, un trabajo práctico. Es un momento nada más. Facundo Di Toro, esto es Código Futuro. Muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Muchas gracias.